Amigos de Reporte Knicks, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast. Ya comenzó la temporada y hay que hablar de lo que sucedió en los primeros dos encuentros y también, por supuesto, tenemos que hablar de lo que se viene para esta segunda semana de temporada regular para los New York Knicks. Pues bueno, la semana pasada comenzó solamente con dos encuentros. El primero de ellos fue en contra de los Grizzlies, un partido de visita que se terminó perdiendo en tiempo extra 112-115. Y el primer partido del local de los neoyorquinos fue en contra de los Pistons, ahí sí con una victoria, con un marcador amplio 130-106. Dos partidos completamente diferentes que nos mostraron cosas buenas y cosas malas del equipo que tendremos que ir analizando poco a poco durante este podcast. Vamos a comenzar con el partido en contra de los Grizzlies, un encuentro en el cual la primera mitad fue realmente desastrosa para los New York Knicks. Una primera mitad en la cual se perdió 46-61, incluso la diferencia fue más amplia durante ese lapso. La segunda mitad ya fue un poco distinta, de hecho dominada por la escuadra de los de Tom Thibodeau, 62-47. Pero esto nos habla de dos situaciones que tenemos que analizar, porque la primera parte fue, como ya lo mencionaba, muy mala, y después en la segunda mitad pues las cosas mejoraron. Pero no se puede esperar que en todos los partidos puedas tener un mal inicio y que vayas a lograr reponerte hacia el final del encuentro. Entonces esto es algo que va a tener que tomar muy en cuenta Tom Thibodeau para analizar qué es lo que tiene que hacer junto con los jugadores para que esto no suceda, porque la verdad es que por momentos parecía que el partido estaba sellado, que no iba a haber forma de que se pudiera remontar, empatar y probablemente ganar. Entonces es importante que se tengan en cuenta ciertos detalles que ya vamos a estar platicando. Después de esto, se tiene una muy buena segunda mitad con una actuación extraordinaria de Cam Reddish, que terminó con 22.5 rebotes y 3 robos, pero más allá de las estadísticas son los puntos que consiguió en los momentos clave. Cam Reddish consigue un triple con menos de 5 segundos en el reloj para empatar el partido y enviarlo a tiempo extra en una jugada donde Jalen Brunson cuela por el centro, parece que va a ir por la canasta, al mismo tiempo Cam Reddish se mueve hacia la esquina para buscar el triple, la asistencia es perfecta de Brunson, Reddish no duda, de inmediato suelta el disparo y la pelota entra, con eso se empata el partido para que pudiéramos irnos posteriormente a tiempo extra. Antes de eso, todavía con los segundos finales que quedaban en el reloj, una colada de Ja Morant en la cual parecía o él pedía que le marcaran una falta de bloqueo en contra de Jalen Brunson. Termina siendo una falta ofensiva, no hay más puntos y con eso se termina el partido en el tiempo regular y nos íbamos a tiempo extra. Hasta ahí las cosas todo muy bien, una remontada extraordinaria. No habíamos tenido un buen partido todavía, o en general más bien no fue un buen partido por parte de RJ Barrett y tampoco de Jalen Brunson, pero el equipo encontró la forma de empatar y principalmente de ser un equipo defensivo ya hacia el final o en la segunda mitad para poder empujar este encuentro hacia el tiempo extra. Con la motivación, me parece, para los dos equipos, quizá un poco más alta para los Knicks después de ese gran triple por parte de Cam Reddish, parecía que pudieran tener un poco más arriba el ánimo para quedarse con el encuentro. Desafortunadamente no fue de esa manera. La mala decisión en la toma de tiros fue uno de los factores más importantes que terminó afectando en esos últimos 5 minutos, porque hubo 10 disparos de los cuales solo se consiguieron 2 y 4 de ellos fueron triples, pero más allá de que encestes o no los disparos, porque sabemos que pues al momento de intentar cualquier cosa puede suceder, ¿no? Pero el problema es la toma de decisiones, la elección de los tiros que se tuvo durante esos últimos 5 minutos en el tiempo extra. ¿Por qué? Porque el partido estaba demasiado cerrado todavía, incluso estuvo empatado un buen rato y los Knicks, por alguna razón que no termino de entender, estaban aferrados a meter triples. De hecho hubo una serie en donde en 3 ocasiones buscan el triple, es decir,
recuperaban el rebote y en vez de buscar un doble, una colada o un tiro de media distancia, se aferraron a buscar el triple. No les funcionó en 3 ocasiones. Después de eso, una muy buena jugada de Ja Morant que extiende el balón y terminan encestando ellos sí un triple, y eso fue lo que prácticamente marcó la diferencia. Después de eso ya la desesperación hizo que los Knicks siguieran buscando más triples para el empate, y pues bueno, el partido ya se fue de las manos y se termina perdiendo. Entonces, ¿qué tenemos que rescatar de este partido? Pues estas situaciones, ¿no? De estar concentrado durante todo el encuentro, tratar de evitar irte tan abajo, y cuando ya tomaste la ventaja o cuando ya estás acercándote a poder recuperar ese partido, no empezar a tomar decisiones como lo vimos la temporada pasada, que era lo mismo que sucedía, que los Knicks se aferraban a buscar el triple o tiros que no eran con la mejor posición, que no les daban la ventaja necesaria, y al final se terminaban fallando y perdías el momento del partido, y después eso terminaba haciendo que te quedabas también con la derrota. Eso fue lo que vimos en ese primer partido. Unos Knicks muy similares a los de la temporada pasada, que se aferraban a los triples, que se aferraban a querer hacer la jugada en el momento, a que cayera la bola cuando a lo mejor no tenían el tiro más limpio. Entonces los partidos no terminaban bien. Así fue ese primer encuentro, se termina perdiendo solamente por 3 puntos, sí, contra uno de los equipos más poderosos, podríamos quizá llamarles del oeste, como son los Memphis Grizzlies también, pero sí te quedas con esa inquietud, con ese mal sabor de boca de lo que pudiste haber hecho diferente durante el encuentro para empezar en la primera mitad, para no irte tan abajo. Después extraordinario lo que se hace en la segunda mitad para regresar, y al final el tiempo extra pues prácticamente lo echaste a una bolsa de basura, porque hiciste exactamente todo lo contrario que de lo que debiste haber hecho para quedarte con la victoria. Los números finales a destacar, bueno, pues Julius Randle termina con 24 puntos, 11 rebotes, uno de los aspectos que mejor le funcionó la temporada pasada, donde más aportó, y también 6 asistencias. Ya lo mencionaba también Cam Reddish con un gran debut para esta temporada, con 22 puntos, 5 rebotes y también tuvo 3 robos. Isaiah Hartenstein, 16 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Ya lo había yo mencionado en la previa de la temporada. Me parece que es uno de los jugadores que más va a aportar a esta escuadra, y lo ha hecho bastante bien. Lo hizo muy bien en ese primer partido y no lo hizo también nada mal en el segundo, del cual ya voy a platicar. Jalen Brunson terminó con 15 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Así las cosas en el primer partido de los neoyorquinos en esta temporada. El segundo partido en contra de los Pistons fue algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que los Pistons desafortunadamente es uno de los equipos que mal ha estado durante las últimas 2 temporadas. Hace 2 años fue el peor equipo del este, hace un año fue el penúltimo. Las cosas no han ido nada bien para ellos, y los Knicks habían llegado con una racha de 8 victorias consecutivas. En esta ocasión, pues bueno, las cosas no fueron distintas a lo que había sucedido en los últimos años. Ya lo mencionaba yo, una victoria cómoda por 24 puntos, 106 a 130, una diferencia que llegó a ser incluso más amplia, pero que también por momentos llegó a ser mucho más corta, y ya voy a hablar justamente también de ese análisis en unos momentos. Y por supuesto que en un partido en el cual terminas ganando con una ventaja tan amplia, pues podemos hablar de diferentes cosas positivas. Podrían a lo mejor parecer no tan importantes, pero realmente sí lo son, tomando en cuenta el tipo de situaciones que fueron. La primera es que 6 jugadores terminaron con doble dígito en puntos, encabezados por Immanuel Quickley, que tuvo 20, RJ Barrett tuvo 18, Brunson 17, Toppin 16 y Julius Randle terminó con 15. Una situación importante porque nos habla de que no se fue la carga del encuentro a un solo jugador, sino que una de las cosas importantes que pedíamos desde la temporada pasada era que hubiera más jugadores involucrados a la ofensiva, y esto se dio en este segundo partido, por supuesto, ayudado en gran parte por la situación de Jalen Brunson, que es un jugador que lo ha hecho bastante bien, que llega a poner orden en el equipo y que distribuye bastante bien el balón
Eso sin lugar a dudas, como ya lo decía yo, es una de las cosas positivas que podemos destacar de este partido. Otra más es el porcentaje de efectividad, que fue de 52.6% en tiros de campo y un 42.1% en tiros de 3. Aquí las cosas sí funcionaron bastante bien para los Knicks. También la selección de disparos fue muy buena, pero se tuvo mucha más puntería de la que hubo en el primer partido. Entonces eso también es algo que destacar de este encuentro. El movimiento de balón ha sido algo que realmente ha funcionado bastante bien. Ya lo mencionaba con la adición de Jalen Brunson. En el partido hubo 29 asistencias totales, algo que sin lugar a dudas es un factor importante para este equipo, porque esto nos habla, ya lo decía yo, o más bien confirma lo que les mencionaba, de que se está teniendo una mejor comunicación, de que se está pasando mejor el balón y de que hay una mejor comunicación dentro del equipo. La banca, otro de los factores importantes. Casi el 50% de los puntos vinieron por parte de jugadores que salieron desde la banca. 64 puntos, 64 de los 130 que se anotaron vinieron, como ya lo decía yo, de la banca, encabezados por ejemplo por Immanuel Quickley con sus 20 y con Obi Toppin, que tuvo 16. En general, la segunda unidad de los Knicks lo hizo bastante bien, y esto es una de las cosas importantes que también hay que destacar, porque cuando en ocasiones los jugadores titulares no estén en su mejor momento, se necesita una buena banca, una buena segunda unidad que pueda rescatar los partidos. En este caso fue lo que sucedió, y gracias a esto pues se obtiene esta victoria. Cosas que hay que trabajar, sí, también por supuesto. Y es que, por ejemplo, hubo 26 faltas, una cantidad realmente excesiva de faltas, y muchas de ellas innecesarias. Faltas que pusieron al equipo en situaciones complicadas, que en determinado momento, ya lo decía yo, esa ventaja que llegó a ser hasta de 29 puntos se redujo incluso hasta 12. Ese es uno de los factores importantes que tenemos que tomar en cuenta, y gran parte de eso también se debió en muchas ocasiones a que se cometían faltas ofensivas innecesarias, a que se entregaban faltas, digamos, que le permitían no solo ir a la línea, sino conseguir la canasta y además ir a la línea a los jugadores rivales. Entonces hay que tomar en cuenta estos dos factores: uno, no cometer faltas innecesarias, y dos, no puedes permitir que una ventaja de 29 puntos contra un equipo tan débil se te desvanezca hasta 12. Ya después, y sí tengo que destacarlo aquí, gracias precisamente a esa segunda unidad encabezada por Quickley y Toppin, y también ahí estaba Derrick Rose, pues bueno, se volvió a extender esa distancia de puntos, y los Knicks al final terminan ganando de una manera cómoda. Pero ya en el tercer periodo se veía una situación compleja en la cual parecía que se les podía entregar el partido a estos Pistons, algo que ya lo vimos la temporada pasada. Recordemos que el año anterior, en varias ocasiones, los Knicks llegaron a tener ventajas amplias de más de 20 puntos, y de alguna manera encontraban la forma de echarlas a perder, y los partidos se quedaban con el equipo rival. Esperemos que no sea la misma tendencia. Es por eso que tengo que destacar esto, porque contra un equipo más fuerte, dejar ir una ventaja tan amplia podría terminar dando una derrota a los New York Knicks. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Tom Thibodeau tiene que hacer los ajustes necesarios. Quizá también él tenga que pedir tiempos fuera para detener los embates de los otros equipos un poco antes de lo que lo hizo en este encuentro, pero es uno de los factores que vamos a tener que estar muy al pendiente durante esta temporada. Cosas importantes generales de estos dos primeros encuentros que ya platiqué. Bueno, Jalen Brunson, ya lo decía yo, continúa con una muy buena actuación. 15 asistencias, 0 pérdidas. Este es un punto importantísimo. Tiene que ser un jugador que sepa distribuir bien la bola, además de su aporte en puntos, que es muy importante. Tiene que distribuir bien la bola, pero más importante que eso es no cometer pérdidas de balón. Hasta el momento va impecable, lo está haciendo bastante bien. Esto sin lugar a dudas es muy bueno para los New York Knicks. Y en el balance general también, el hecho de que los Knicks
A 2 partidos únicamente, sí, pero son el mejor equipo hasta el momento de la liga en este balance entre asistencias y pérdidas de balón. 57 asistencias totales por únicamente 24 pérdidas. Entonces, hay detalles que se tienen que ajustar. El camino parece que va bien. Hay que ser un equipo sólido durante toda la temporada, pero estos son los factores importantes que tenemos que tomar en cuenta después de haber visto solamente una muestra de dos encuentros en esta temporada. También hay que mencionar cuáles son los líderes de la escuadra. En puntos tenemos a Julius Randle con 19.5, Hartenstein con 9.5 rebotes. Ya lo decía yo, un jugador que va a ser muy importante ahí con esa dupla con Mitchell Robinson. Jalen Brunson con 7.5 asistencias. En robos, Evan Fournier con 1.5 y Mitchell Robinson con 2 bloqueos por partido. Esta semana que comienza va a estar un poquito o bastante más pesada para los New York Knicks porque son 4 encuentros, uno comenzando hoy lunes en contra del Magic, el miércoles en contra de los Hornets, viernes visitamos a los Bucks y por último el domingo visitamos a los Cavaliers. Una semana bastante complicada, bastante pesada después de un inicio con solo 2 partidos. Ahora bueno, son 4 a los que nos vamos a enfrentar, 4 equipos, y hay que analizar un poco de cada uno de ellos. El partido de hoy en contra del Magic pues nos presenta a uno de los novatos más importantes de esta temporada, Paolo Banchero, que viene buscando ser este jugador alrededor del cual se va a reconstruir esta franquicia del Magic. Un jugador que hasta el momento promedia 23.3 puntos por partido y que es un point guard la cual ha sido una posición que nos ha costado muchísimo trabajo defender. Ya lo vimos hoy por la semana pasada contra Ja Morant, que fue un jugador que prácticamente no lo pudimos detener. En este caso, en contra de los Pistons, también un par de jugadores que nos hicieron mucho daño fueron Cade Cunningham y también Jaden Ivey. Entonces este jugador va a ser un reto muy importante para los New York Knicks en ese aspecto, que ha sido en los últimos años también poder defender muy bien a los jugadores bajos. Vamos a ver si es que se puede conseguir, porque de eso quizá dependerá que se quede la victoria en casa o se vaya con los de Orlando. La temporada pasada el récord en contra del Magic fue de 2 ganados y 2 perdidos, pero una cosa muy curiosa, ninguno de los locales ganó. Y también sucedió algo muy curioso, porque el primer partido de la temporada contra ellos, que precisamente fue como visitante, se gana por 25 puntos, un marcador muy amplio, una verdadera paliza. Pudo haber sido más, al final se maquillaron un poco los números. Eso fue el 22 de octubre. ¿Y por qué pongo la fecha en este análisis? Bueno, porque solo 2 días después, el 24 de octubre, se tenía un segundo encuentro en contra de este mismo Magic, y después de lo que se había hecho 2 días antes, pues parecería que los Knicks iban a volver a dar una victoria aplastante, y más jugando en casa. Pues no sucedió. Los Knicks terminaron perdiendo por 6 puntos. ¿De qué nos habla eso? De la inconsistencia que se tenía la temporada pasada, que esperemos que no se dé este año, porque después de ir a palear a un equipo a su casa, viene a la tuya y te gana. Eso habla de una inconsistencia tremenda, un exceso de confianza que no debe de existir en ningún momento en esta escuadra. Así es que este es un punto muy importante. Los Knicks necesitan ganar para ponerse con récord de 2-1 a su favor y comenzar bien la temporada, porque después se van a venir partidos mucho más complicados. Eso es para hoy. El miércoles entonces, en contra de los Hornets, 2 jugadores importantísimos de esta escuadra están hasta el momento en duda. Ya tendremos la información horas antes o días antes de que se comience este partido. Terry Rozier y LaMelo Ball están lesionados. LaMelo Ball parece que definitivamente no va a jugar. Se proyecta que su regreso sea posterior al partido en contra de los Knicks. Si lo apresuran, podría regresar y jugar en contra de nosotros. No lo sabemos todavía. Hay que estar muy al pendiente de qué es lo que va a suceder. Y Terry Rozier, que sí inició la temporada, pero tuvo una lesión, al parecer no tan grave, y él va día a día. Podría ser que juegue, pero sin estos 2 jugadores las cosas pintan mucho mejor para los Knicks. Son 2 jugadores de los que ya mencionaba yo, que saben mover el balón, que son jugadores bajos, que nos hacen muchísimo daño. Entonces, hacia dónde va a ir ese partido va a depender muchísimo de si ellos 2 están en el juego o no.
En el caso, por ejemplo, de Terry Rozier la temporada pasada en contra de nosotros, 18.3 puntos por partido, 4.5 rebotes y 4.3 asistencias. En el caso de LaMelo Ball, tuvo 21.3 puntos, 10.3 rebotes, 9.7 asistencias y 3 robos. Además, gracias a eso, los Hornets se terminaron llevando la serie en la temporada pasada en contra de los Knicks, 3-1. El partido más complicado de la semana, sin lugar a dudas, es el viernes en contra de los Bucks, contra un Giannis que ha sido realmente imparable en contra de nosotros, ha hecho prácticamente lo que ha querido. Y tomar en cuenta el hecho también de que Chris Middleton es otro jugador importante de esta escuadra, pero que está lesionado. No sabemos tampoco todavía si es que va a poder jugar el viernes en contra de los New York Knicks. Ese partido, ya lo decía, va a ser en Milwaukee. Y los números de Giannis contra los Knicks la temporada pasada: 24.5 puntos, 11.3 rebotes y 7 asistencias. Si no juega Middleton, ¿de qué nos estamos salvando? Bueno, pues de un jugador que la temporada pasada promedió 22 puntos en contra de nosotros, 7.5 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Es decir, es la dupla perfecta, todos lo sabemos, de Giannis Antetokounmpo, y es un jugador que en particular a los New York Knicks le hace muchísimo daño. La temporada pasada los Bucks ganaron los últimos 3 encuentros en contra de los New York Knicks, y bueno, todas estas victorias fueron por al menos 12 puntos. Entonces es importante esto. Los Bucks básicamente han dominado a los Knicks durante los últimos años. La temporada pasada esos últimos 3 juegos fue de la misma manera, así es que es un juego muy complicado y hay que poner mucha atención en lo que se puede hacer. Sería muy importante que no esté Chris Middleton para los New York Knicks, pero no puedes depender de que un jugador esté o no esté, o que tenga un mal partido para tú poder buscar la victoria. Va a ser complicado, pero los Knicks van a tener que empezar a enfrentarse a estos rivales duros para ver en realidad de qué están hechos, no solo para esta temporada, sino hacia el futuro. Y finalmente el domingo se cierra entonces en contra de los Cavaliers, contra un Donovan Mitchell que ya lo mencionaba yo en la previa. Se habló muchísimo tiempo durante la temporada baja de si es que iba a llegar a los Knicks, si iban a pedir, si el Jazz iba a pedir X cantidad de selecciones de draft, determinados jugadores en específico para que pudiera llegar a los Knicks. Como les decía, ya lo hablé yo en la previa. Los que no lo han escuchado pueden ir a nuestro podcast anterior para escuchar ese análisis y entender que hubiera sido una muy mala decisión para los Knicks de diversas formas haber ido o aceptado ese trade que le pedía Jazz de Utah por Donovan Mitchell. Entonces es un partido que quizá vaya a tener un poco de morbo. Para mí no lo tiene, porque pues Donovan Mitchell es un jugador muy bueno y que pues simplemente no llega a los Knicks porque no era la mejor opción para nosotros. Es el líder en puntos, asistencias y robos de los Cavaliers hasta el momento, algo que no me extraña para nada, por supuesto, porque es un gran jugador, pero pues bueno, no era un jugador al cual pudiéramos o deberíamos haber accedido después de todo lo que estaban pidiendo. Contra los Knicks la temporada pasada también nos destrozó: 34 puntos, 7.5 rebotes, 6 asistencias y 2.5 robos. Realmente estuvo imparable. Y una vez más, solo para reiterar, otro jugador bajo al cual no pudimos parar la temporada pasada. Otro jugador que tiene un impacto importante en esta escuadra, bueno, pues sin lugar a dudas es Kevin Love. Kevin Love, que ya sabemos que tiene una larga experiencia, que ha sido campeón de la NBA y que contra nosotros en 2021 tuvo un porcentaje de 17.5 puntos y 8 rebotes. Así es que esos son los dos jugadores a los cuales hay que tenerle mucho cuidado en ese partido del próximo domingo, y tomando en cuenta también que la temporada pasada solo se tuvieron 3 encuentros en contra de los Cavs y ellos se quedaron con las 3 victorias. Ahí está entonces, amigos, el análisis de lo que sucedió durante la primera semana y lo que se viene para esta segunda semana de los New York Knicks. Estaré informando más en cada uno de los días de juego cómo va la situación de los lesionados, y también por supuesto dándoles el reporte a través de las redes sociales de los resultados y un poco de los detalles de cada uno de estos encuentros. Por el momento yo me despido, no sin antes agradecerles que me hayan acompañado en esta segunda emisión del podcast de Reporte Knicks, con todo lo que se tiene que saber
de lo que ocurrió la semana pasada y de lo que se viene en esta segunda semana de temporada regular. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Just dribbling, and when I jump, it looks like I'm swimming.